En 1992, una cámara de video capturó algo en las aguas cristalinas de las islas Revillagigedo que nunca debió ser filmado. 3 biólogos marinos desaparecieron días después de grabar esas imágenes, y durante 31 años, ese video permaneció oculto en un archivo militar clasificado. Lo que esa cinta reveló no solo cambió todo lo que sabíamos sobre el archipiélago más remoto de México, sino que explicó por qué tantos navegantes evitaban acercarse a esas aguas después del anochecer. Esta es la historia de lo que realmente sucedió en el Pacífico profundo, donde el silencio del océano guarda secretos que la humanidad no está preparada para comprender. Las islas Revillagigedo emergen del Pacífico mexicano como fragmentos olvidados de un mundo prehistórico. A 386 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, este archipiélago volcánico de 4 islas principales se alza desafiante contra las olas, rodeado por una oscuridad abismal que desciende hasta los 3.000 metros de profundidad. Socorro, San Benedicto, Roca Partida y Clarión son nombres que resuenan con ecos de soledad absoluta. Aquí no hay pueblos, no hay turistas tomando selfies, no hay señal de celular que conecte con el mundo civilizado. Solo una pequeña estación naval en la isla Socorro rompe el aislamiento, donde un puñado de infantes de marina mexicanos cumplen turnos de 3 meses vigilando un territorio que pocos comprenden y menos aún desean visitar. El archipiélago es un santuario de vida marina, reconocido por la UNESCO, hogar de mantarrayas gigantes, tiburones martillo, ballenas jorobadas y delfines que danzan en aguas tan transparentes que parecen ventanas hacia otro universo. Pero bajo esa belleza engañosa se esconde algo más. Los pescadores locales de Baja California Sur tienen un dicho que transmiten de generación en generación. Revillagigedo te llama cuando quiere quedarse contigo. Durante décadas, embarcaciones han desaparecido sin dejar rastro en esas coordenadas. Barcos de investigación han reportado fallas inexplicables en sus sistemas electrónicos. Buzos experimentados han emergido del agua negándose a hablar de lo que vieron en las profundidades. Y en 1992, 3 científicos capturaron en video la razón detrás de ese terror ancestral. El Proyecto Neptuno era una expedición ambiciosa financiada por el Instituto de Ciencias del Mar de México en colaboración con National Geographic. Su objetivo: documentar por primera vez el comportamiento nocturno de las especies abisales en Revillagigedo utilizando tecnología de video submarina de última generación para la época. El equipo estaba liderado por la doctora Claudia Rentería Osuna, una bióloga marina de 34 años de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, reconocida por su valentía al sumergirse en zonas que otros investigadores consideraban demasiado peligrosas. La acompañaban el doctor Javier Ibarra Méndez, experto en fauna abisal de 41 años, y el camarógrafo submarino Óscar Villanueva Torres, de 29 años, quien había filmado documentales para BBC y Discovery Channel en los arrecifes más extremos del planeta. Llegaron a la isla Socorro el 14 de agosto de 1992 a bordo del barco de investigación Mariano Matamoros, un buque oceanográfico de la Secretaría de Marina. El plan era simple: realizar inmersiones diurnas los primeros 5 días para mapear el territorio y luego ejecutar 3 inmersiones nocturnas entre el 20 y el 22 de agosto en el sitio conocido como El Cañón, una fosa submarina que desciende abruptamente desde los 40 hasta los 600 metros de profundidad. Era una zona virgen para la ciencia, un abismo vertical donde la luz del sol se extingue a los pocos metros y donde las criaturas que habitan son tan extrañas que parecen diseñadas por una mente alienígena. Los primeros días transcurrieron con normalidad científica,
Claudia documentaba meticulosamente cada especie avistada en su cuaderno de campo de tapas de cuero gastado. Javier calibraba los sensores de profundidad y temperatura. Óscar revisaba obsesivamente su equipo de filmación, una cámara Sony High 8, dentro de una carcasa submarina presurizada que podía resistir hasta 100 metros de profundidad. Las noches las pasaban en cubierta, bajo un cielo tan saturado de estrellas que parecía mentira, compartiendo café instantáneo y especulando sobre lo que podrían encontrar en las tinieblas del cañón. La tripulación del Mariano Matamoros, hombres curtidos por años en el Pacífico, los observaba con una mezcla de respeto y preocupación. El capitán Enrique Salazar, un lobo de mar de 58 años, con una cicatriz que le cruzaba el rostro, les advirtió una noche: «En mis 30 años, navegando estas aguas, he aprendido que Revillagigedo no perdona a los curiosos». Pero la advertencia fue ignorada con la arrogancia típica de la ciencia moderna. El 19 de agosto, un día antes de la primera inmersión nocturna, algo cambió. Claudia comenzó a anotar observaciones extrañas en su diario. Los delfines, que normalmente se acercaban juguetones al barco, empezaron a mantenerse a distancia. Las mantarrayas gigantes, criaturas normalmente curiosas y dóciles, desaparecieron de las aguas superficiales. Javier reportó anomalías en sus lecturas de temperatura, descensos bruscos de hasta 8 grados Celsius en cuestión de minutos, sin explicación meteorológica. Óscar, mientras limpiaba sus lentes de cámara, comentó algo que quedaría registrado en la bitácora del barco. «Anoche soñé que algo me observaba desde el fondo. No era un animal, era algo que sabía que yo estaba ahí. Si quieres saber qué capturó esa cámara en la oscuridad del océano, qué les sucedió a esos 3 científicos y por qué ese video estuvo clasificado durante 3 décadas, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que vamos a revelarte en esta historia cambiará para siempre tu forma de ver el océano». El 20 de agosto de 1992, a las 21:47 horas, Claudia, Javier y Óscar se sumergieron en el cañón por primera vez. Llevaban lámparas halógenas de 1000 watts cada uno, suficientes para iluminar el equivalente a una cancha de fútbol bajo el agua. La visibilidad era excepcional, más de 40 metros en todas direcciones. Descendieron lentamente por la pared del cañón, siguiendo un protocolo estricto de seguridad. A los 35 metros de profundidad, Óscar comenzó a grabar. Las primeras imágenes muestran exactamente lo que esperarías: peces linterna con sus órganos bioluminiscentes parpadeando como luces de Navidad, pulpos de aguas profundas deslizándose como fantasmas entre las rocas volcánicas y ocasionalmente la silueta majestuosa de un tiburón sedoso patrullando su territorio. Pero a los 52 metros de profundidad, a las 22:14 horas según el contador de tiempo de la cámara, algo apareció en el borde del cono de luz. Al principio parecía una masa de algas a la deriva, algo completamente común. Óscar enfocó su lente hacia ella por curiosidad profesional. Lo que la cámara capturó durante los siguientes 37 segundos desafió toda lógica biológica conocida. No era una masa de algas, era una estructura geométrica, un conjunto de formas octogonales entrelazadas, translúcidas como medusas, pero con una simetría demasiado perfecta para ser natural, flotando suspendida en el agua sin ningún movimiento errático. Emitía una bioluminiscencia tenue, de un color entre azul eléctrico y violeta, que no existe en ninguna especie marina catalogada. Y lo más perturbador, pulsaba con un ritmo constante, como si respirara, como si estuviera viva pero no fuera un ser vivo, según ninguna definición que manejamos. Claudia se acercó para tomar muestras. En el audio del video, que fue recuperado años después, se escucha su voz distorsionada por el regulador de buceo. Esto no es biológico.
o no es terrestre? Javi, ¿estás viendo esto? La respuesta de Javier fue un silencio tenso, seguido de un susurro apenas audible. Claudia, mira abajo. La cámara de Óscar giró hacia las profundidades del cañón, y entonces la oscuridad se iluminó. Docenas, tal vez cientos de esas estructuras octogonales flotaban en formación a diferentes profundidades, extendiéndose hacia el abismo, como una ciudad sumergida de luz fantasmal. Algunas eran pequeñas, del tamaño de una mano. Otras eran inmensas, con diámetros de varios metros. Y todas pulsaban al unísono, como si compartieran un único corazón imposible. Durante 4 minutos completos, el equipo documentó el fenómeno. Óscar filmó desde todos los ángulos posibles. Claudia intentó tocar una de las estructuras más pequeñas con su guante de neopreno, pero en el momento del contacto, la estructura se disolvió instantáneamente en partículas microscópicas que desaparecieron en el agua. Javier tomó lecturas con su medidor de pH y conductividad eléctrica, y los datos eran absurdos. El agua alrededor de las estructuras mostraba una conductividad 340% superior a lo normal, como si estuviera cargada con una energía inexplicable. Y entonces, sin advertencia, todas las estructuras se apagaron simultáneamente. La oscuridad regresó tan súbitamente que por un momento los 3 científicos quedaron suspendidos en un vacío negro absoluto, iluminados únicamente por sus propias lámparas que de repente parecían ridículamente insignificantes. Claudia dio la orden de ascender. Algo en su instinto de supervivencia, ese mismo instinto que mantiene vivos a los exploradores, le gritó que salieran de allí inmediatamente. Pero mientras iniciaban el ascenso controlado, Óscar cometió el error que cambiaría todo. Miró hacia abajo una última vez, y la cámara capturó lo que él vio. Desde las profundidades del cañón, algo ascendía. No era una estructura geométrica, era algo masivo, una forma oscura, inmensa, que bloqueaba la tenue bioluminiscencia del abismo. No tenía contorno definido, como si fuera una sombra tridimensional, pero se movía con intención, se movía hacia ellos. Y la velocidad era antinatural para algo de ese tamaño. El video muestra los siguientes momentos con una claridad aterradora. Las 3 luces de los buzos moviéndose frenéticamente hacia la superficie, burbujas explotando en todas direcciones, la respiración agitada de Óscar amplificada por el micrófono submarino, y por un segundo, solo un segundo, algo enorme pasa por debajo de la cámara. La imagen se distorsiona, como si el sensor hubiera sido expuesto a un campo electromagnético potente. Cuando la distorsión se disipa, la forma ya no está visible, pero las estructuras octogonales han regresado, ahora rodeándolos en un círculo perfecto, pulsando más rápido, más intenso, como si estuvieran comunicándose. Emergieron a las 22:43 horas, apenas 56 minutos después de iniciar la inmersión. El capitán Salazar y su tripulación los esperaban en cubierta con expresiones de alivio que rápidamente se transformaron en alarma cuando vieron sus rostros. Claudia temblaba incontrolablemente a pesar del traje de neopreno de 7 mm. Javier vomitó agua salada apenas le quitaron el regulador, y Óscar, el camarógrafo que había filmado tiburones blancos y ballenas grises sin inmutarse, lloraba en silencio mientras abrazaba su cámara como si fuera un bebé. Nadie habló durante los primeros 10 minutos. Solo se escuchaba el golpeteo de las olas contra el casco del Mariano Matamoros y el viento nocturno silbando entre las antenas del barco. Finalmente Claudia rompió el silencio. Con voz ronca, le pidió al capitán Salazar que solicitara comunicación urgente con el Instituto de Ciencias del Mar en La Paz. Necesitaban reportar lo que habían encontrado. Necesitaban que alguien con más experiencia analizara ese video. Pero el sistema de radio del barco estaba muerto. No había estática, no había interferencia. Simplemente no funcionaba,
como si alguien hubiera cortado la electricidad del equipo, aunque los fusibles estaban intactos. El capitán intentó con la radio de emergencia. Mismo resultado. Intentó encender el sistema satelital GPS. Nada. Todas las comunicaciones del barco estaban inexplicablemente offline, y sin embargo, las luces de navegación funcionaban perfectamente. El motor diésel ronroneaba sin problemas. Los sistemas de navegación internos operaban con normalidad. Solo las comunicaciones hacia el exterior estaban bloqueadas. Esa noche, ninguno de los 3 científicos pudo dormir. Permanecieron en el laboratorio improvisado del barco, revisando la cinta de video una y otra vez en un pequeño monitor CRT. Cada vez que llegaban al momento en que la forma masiva ascendía del abismo, Claudia pausaba la imagen y medía con una regla sobre la pantalla. Según sus cálculos aproximados, basándose en la escala de referencia que proporcionaban las estructuras octogonales conocidas, esa cosa medía al menos 80 metros de largo. 80 metros. Más grande que una ballena azul. Más grande que cualquier criatura conocida por la ciencia. Y se movía con una agilidad que desafiaba las leyes de la física hidrodinámica. Javier propuso una teoría mientras bebía su 5º café de la noche. ¿Y si no es un organismo? ¿Y si es una manifestación de algo más? Una forma de energía concentrada, un fenómeno plasmático submarino que aún no comprendemos. Claudia lo miró con escepticismo, pero no lo contradijo. En ese momento, cualquier explicación parecía igual de imposible. Óscar, en cambio, no especulaba. Solo repetía una frase una y otra vez, mirando fijamente la pantalla congelada. Sabía que estábamos ahí. Lo sentí. Sabía que lo estábamos filmando. Al amanecer del 21 de agosto, el capitán Salazar logró restablecer parcialmente las comunicaciones. La radio emitió un mensaje breve y distorsionado hacia la base naval de Cabo San Lucas, reportando anomalías técnicas y solicitando instrucciones. La respuesta llegó 3 horas después. Debían abortar la misión, regresar inmediatamente al continente y entregar todo el material de investigación a la Secretaría de Marina para revisión de seguridad nacional. No hubo explicaciones, no hubo preguntas sobre qué tipo de anomalías. Solo una orden directa con lenguaje militar que no admitía discusión, pero Claudia Rentería no era una mujer que aceptara órdenes ciegas. Esa misma mañana, mientras el Mariano Matamoros levaba anclas para iniciar el regreso, tomó una decisión que sellaría su destino. Hizo una copia de la cinta de video en un cassette VHS virgen que había traído para grabar material adicional. Escondió el original en su mochila de campo, dentro de un compartimento con cierre impermeable, y entregó la copia a Óscar con instrucciones precisas. Si algo nos sucede, si desaparecemos o nos silencian, esta cinta tiene que llegar a alguien que la haga pública. Óscar asintió sin palabras, comprendiendo la gravedad de lo que ella implicaba. Guardó el cassette dentro de su chaleco salvavidas, el único lugar donde sabía que nadie revisaría. El viaje de regreso hacia Cabo San Lucas debía tomar aproximadamente 16 horas de navegación. Durante las primeras 4 horas, todo transcurrió con una normalidad tensa. Los científicos permanecieron en sus camarotes, redactando informes preliminares, tratando de encontrar palabras académicas para describir lo indescribable. La tripulación se mantenía en silencio inusual, evitando el contacto visual con los investigadores, como si supieran algo que no podían o no querían expresar. El océano estaba en calma, un espejo azul infinito bajo un sol de agosto que quemaba sin piedad. Pero a las 14:30 horas, cuando el Mariano Matamoros se encontraba a 140 kilómetros al noreste de Socorro, los sistemas del barco comenzaron a fallar nuevamente.
Primero fue el GPS, que mostró durante 3 minutos una posición geográfica imposible: latitud 0 de Gram, longitud 0 de Gram, como si el barco se hubiera teletransportado al Golfo de Guinea en África Occidental. Luego fue el radar, que detectó 3 embarcaciones acercándose desde el oeste a alta velocidad. Pero cuando la tripulación miró hacia el horizonte con binoculares, no había nada visible. Y finalmente, el sistema de propulsión del motor principal comenzó a sobrecalentarse sin razón aparente, obligando al capitán Salazar a reducir la velocidad a la mitad. Claudia subió al puente de mando alarmada por los cambios. Encontró al capitán inclinado sobre los mapas de navegación antiguos, aquellos impresos en papel que ningún marinero moderno usa ya, trazando manualmente su posición con regla y compás como en el siglo XVIII. «Algo no quiere que salgamos de aquí», murmuró Salazar sin levantar la vista. En 30 años nunca había visto fallas simultáneas en sistemas independientes. «Esto no es casualidad, doctora. Esto es sabotaje, o algo peor». A las 16:00 horas, la radio del barco cobró vida por sí sola. Nadie la había encendido. Emitió un sonido que la tripulación describió después como un canto de ballena distorsionado mezclado con estática de alta frecuencia. Pero cuando el ingeniero de comunicaciones del barco grabó esos sonidos en una cinta de audio y los analizó con un osciloscopio portátil, descubrió algo escalofriante. Había patrones repetitivos, secuencias que se repetían cada 17 segundos con precisión matemática. No era ruido aleatorio, era información codificada, era un mensaje. Y venía de las coordenadas exactas de El Cañón. A casi 150 kilómetros de distancia, una imposibilidad técnica para cualquier transmisor de radio convencional. Javier Ibarra, el experto en fauna abisal, tuvo un colapso nervioso esa tarde. Fue encontrado en su camarote, encerrado, con todas las cortinas clausuradas, escribiendo frenéticamente en las paredes con un marcador negro. Ecuaciones matemáticas, diagramas de las estructuras octogonales y una frase repetida cientos de veces: «No son de aquí, no son de aquí, no son de aquí». Cuando Claudia y el médico del barco lograron abrir la puerta, Javier estaba en posición fetal, temblando, murmurando números en voz baja. Lo sedaron con diazepam y lo dejaron dormir, pero antes de perder la conciencia, agarró la mano de Claudia con fuerza sorprendente y le dijo algo que ella anotó textualmente en su diario personal. «Claudia, escucha. Calculé la frecuencia de pulsación de esas cosas. Es 432 Hz. ¿Sabes qué significa eso? Es la frecuencia de resonancia natural del agua. Quien hizo esas estructuras conoce la física cuántica mejor que nosotros, mucho mejor». El 22 de agosto, a las 03:17 de la madrugada, el Mariano Matamoros se detuvo completamente. El motor diésel se apagó sin explicación. Las luces de navegación parpadearon 3 veces y murieron. El barco quedó a la deriva en medio del Pacífico, bajo un cielo sin luna, con una oscuridad tan densa que era casi tangible. La tripulación intentó reiniciar los sistemas de emergencia. Nada respondió. Ni siquiera las linternas de baterías funcionaban correctamente. Emitían una luz débil, anaranjada, como si las pilas estuvieran agotadas, aunque eran nuevas. Entonces comenzó el fenómeno que cambiaría todo. El océano alrededor del barco empezó a brillar, no con la bioluminiscencia normal del plancton, que cualquier marinero reconoce. Esto era diferente. Eran las estructuras octogonales, cientos de ellas, emergiendo desde las profundidades, flotando alrededor del casco del Mariano Matamoros como luciérnagas acuáticas, creando un anillo de luz violeta que iluminaba el barco entero con un resplandor sobrenatural. Y todas pulsaban al unísono, con ese ritmo hipnótico, 432 veces por minuto, exactamente como había calculado Javier.
Claudia, Óscar y el capitán Salazar observaban desde cubierta, paralizados por una mezcla de terror y fascinación. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse, y entonces, desde el centro del anillo de luz, algo comenzó a ascender. La misma forma masiva que habían visto en el video. Pero ahora no era una sombra borrosa captada por una cámara submarina. Era real, era sólida, era imposible. Una masa amorfa y oscura que desafiaba la percepción, como si el cerebro humano no pudiera procesarla correctamente. No tenía ojos, pero todos sintieron que los observaba. No tenía boca, pero todos escucharon un sonido que resonó dentro de sus cráneos sin pasar por sus oídos. El capitán Salazar cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz baja. Algunos tripulantes corrieron hacia el interior del barco, otros quedaron hipnotizados, mirando fijamente esa cosa que emergía del agua sin crear olas, sin generar sonido de chapoteo, como si no estuviera hecha de materia física, sino de algo más fundamental. Claudia sacó su cuaderno y comenzó a dibujar frenéticamente, con manos temblorosas, intentando capturar cada detalle. Óscar buscó su cámara, pero cuando intentó encenderla, la batería estaba completamente descargada a pesar de estar recién cargada. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. Las estructuras se apagaron. La forma masiva se hundió de vuelta hacia las profundidades. Las luces del barco se reencendieron. El motor diésel tosió y volvió a la vida. Los sistemas de navegación reiniciaron como si nada hubiera pasado. El GPS mostró su posición correcta. La radio funcionaba perfectamente. Era como si los últimos 17 minutos hubieran sido una alucinación colectiva, excepto por un detalle. En la cubierta del barco, donde la forma masiva había emergido más cerca, había marcas, círculos de óxido instantáneo sobre el metal pintado, como si algo corrosivo o radiactivo hubiera estado en contacto con la superficie. Y esas marcas formaban un patrón, el mismo patrón octogonal de las estructuras. El Mariano Matamoros llegó a Cabo San Lucas el 23 de agosto a las 11:00 horas. Una comitiva militar los esperaba en el muelle. No eran autoridades navales regulares. Eran hombres vestidos de civil con credenciales del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, el equivalente mexicano de la CIA. No hicieron preguntas, no ofrecieron explicaciones. Simplemente confiscaron todo el equipo de investigación, cámaras, cuadernos de campo, muestras de agua, equipos de medición, incluso las pertenencias personales de los científicos. Les hicieron firmar documentos de confidencialidad bajo amenaza de cargos por compromiso a la seguridad nacional. Claudia, Javier y Óscar fueron separados inmediatamente. Los llevaron a instalaciones diferentes para interrogatorios individuales que duraron 72 horas. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Qué vieron exactamente? ¿Tomaron fotografías adicionales? ¿Hablaron con alguien sobre esto? ¿Hicieron copias del material? Los tres negaron todo. Los tres mintieron sobre la copia del video que Óscar había escondido. Y los tres fueron liberados con la misma advertencia. Si hablaban públicamente sobre Revillagigedo, si intentaban publicar sus hallazgos, si contactaban medios de comunicación, enfrentarían consecuencias que no se limitarían a lo legal. Regresaron a sus vidas normales, bajo vigilancia constante. Claudia notó automóviles desconocidos estacionados frente a su casa en La Paz. Javier recibió llamadas telefónicas en mitad de la noche donde nadie hablaba. Solo se escuchaba ese sonido, ese canto distorsionado que la radio del barco había emitido. Óscar fue despedido de su trabajo en Discovery Channel sin explicación, y su apartamento en la Ciudad de México fue allanado 2 veces por ladrones que no se llevaron nada de valor. Solo revisaron meticulosamente todos sus equipos de video.
Durante 2 semanas intentaron vivir con normalidad, pero el trauma los consumía. Claudia desarrolló insomnio severo y comenzó a ver patrones octogonales en todas partes, en las baldosas del piso, en las ventanas de los edificios, en las constelaciones nocturnas. Javier se obsesionó con investigar reportes históricos de fenómenos inexplicables en Revillagigedo y descubrió algo perturbador. Desde 1864, cuando el archipiélago fue reclamado oficialmente por México, 23 expediciones científicas habían desaparecido completamente en esas aguas. 23. Y todas sus desapariciones habían sido clasificadas como naufragios por condiciones meteorológicas adversas. Aunque los registros históricos mostraban que el clima había sido óptimo en cada ocasión. El 12 de septiembre de 1992, exactamente 3 semanas después de regresar del archipiélago, Claudia tomó una decisión. Contactó en secreto a Óscar y le pidió que llevara el video a un periodista de investigación en Tijuana que ella conocía, alguien especializado en casos de encubrimiento gubernamental. Acordaron encontrarse en un punto neutral, el pueblo costero de Todos Santos, Baja California Sur, a medio camino entre La Paz y Cabo San Lucas. La fecha programada era el 15 de septiembre, pero ninguno de los 3 llegó a esa cita. Claudia Rentería Osuna desapareció de su casa la noche del 14 de septiembre. Su madre la llamó a las 22:00 horas para recordarle un compromiso familiar. Claudia contestó, sonaba normal. Dijo que estaba empacando para un viaje corto. A las 23:30, una vecina reportó haber visto 2 vehículos SUV negros estacionados frente a su casa. A las 00:15 del 15 de septiembre, los vehículos se fueron. Cuando la policía entró a la casa 3 días después, tras la denuncia de desaparición, encontraron todo intacto, excepto por un detalle: su cuaderno de campo de tapas de cuero, el que contenía todas sus notas sobre Revillagigedo, había desaparecido. Y en su lugar, sobre el escritorio, había un objeto imposible, una estructura octogonal translúcida, del tamaño de una mano, que ya no brillaba, pero conservaba esa geometría perfecta, antinatural. La policía la catalogó como evidencia no relacionada y fue confiscada inmediatamente por agentes federales. Javier Ibarra Méndez desapareció la misma noche. Salió de su departamento en Ensenada para comprar cigarros en una tienda 24 horas a 2 cuadras de distancia. Las cámaras de seguridad de la tienda lo muestran entrando a las 23:47, comprando una cajetilla de Marlboro rojos, saliendo a las 23:51. Las cámaras de una gasolinera cercana lo captan caminando por la calle, revisando su teléfono celular. Y luego, nada. Simplemente desaparece entre un fotograma y el siguiente, como si se hubiera disuelto en el aire. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su apartamento fue vaciado silenciosamente una semana después. Nadie reclamó sus pertenencias. Su familia, cuando fue contactada por investigadores privados años más tarde, se negó a hablar. Solo dijeron que habían recibido compensación económica del gobierno y que estaban obligados legalmente a no discutir el caso. Óscar Villanueva Torres tuvo un final diferente, más visible, más cruel. Su cuerpo fue encontrado el 16 de septiembre flotando en la bahía de La Paz, a solo 300 metros de la costa. La autopsia oficial dictaminó ahogamiento accidental, pero había inconsistencias brutales. Óscar era un buzo profesional con miles de inmersiones en su historial. No tenía agua en los pulmones. Su cuello mostraba marcas de ligaduras. Y lo más escalofriante, su piel presentaba quemaduras circulares con patrón octogonal, idénticas a las marcas de óxido que habían aparecido en la cubierta del Mariano Matamoros. El caso fue cerrado en 48 horas. No hubo investigación adicional. No hubo sospechosos. No hubo justicia. Pero Óscar había cumplido su misión.
Antes de morir, había enviado el video. No al periodista de Tijuana como habían planeado, porque sabía que estaba siendo vigilado. Lo envió a alguien más seguro, más invisible. Lo envió a su hermano menor, un estudiante de ingeniería en Guadalajara que no tenía conexión alguna con el mundo científico o periodístico. Lo envió con una carta de 3 páginas explicando todo, suplicando que guardara ese casete en secreto absoluto hasta que fuera seguro revelarlo. Y su hermano, Mario Villanueva, lo guardó durante 31 años. Durante 3 décadas, ese video permaneció oculto en una caja de cartón en el ático de una casa en Guadalajara. Mario nunca lo vio completo. Le aterraba. Solo lo reprodujo una vez, en 1997, y las imágenes lo perturbaron tanto que decidió sellarlo y no tocarlo nunca más. Siguió su vida, se convirtió en ingeniero civil, formó una familia. Nunca habló con nadie sobre lo que su hermano le había enviado. Pero en 2023, con 54 años de edad y diagnosticado con cáncer terminal, decidió que la verdad merecía ser conocida. Contactó a un canal de YouTube dedicado a misterios sin resolver. Les entregó el cassette, la carta de Oscar y un testimonio en video explicando toda la historia. El cassette fue digitalizado con tecnología moderna. Las imágenes fueron analizadas por expertos en efectos visuales para descartar manipulación. El resultado fue unánime. El video es auténtico. Fue grabado en 1992 con tecnología Hi8. No muestra signos de edición digital. Lo que sea que está filmado en esa cinta realmente estaba allí en el agua, frente a esa cámara, en las profundidades de Revillagigedo. La comunidad científica internacional exigió acceso al video. La Secretaría de Marina de México emitió un comunicado negando cualquier conocimiento de la expedición del Proyecto Neptuno. El CISEN, disuelto en 2018 y reemplazado por el CNI, se negó a comentar. Los familiares de Claudia y Javier, contactados por periodistas, confirmaron que nunca recibieron explicaciones satisfactorias sobre las desapariciones, solo intimidación y silencio. Hoy, ese video circula libremente en Internet. Ha sido visto millones de veces. Los escépticos argumentan que son medusas bioluminiscentes filmadas con efecto de distorsión. Los creyentes afirman que es evidencia de tecnología alienígena submarina. Los científicos no se ponen de acuerdo, pero hay un dato que nadie puede refutar. Las islas Revillagigedo siguen siendo una zona de desapariciones inexplicables. En 2019, un grupo de buzos recreativos reportó haber visto estructuras geométricas brillantes en las profundidades del cañón. En 2021, un barco de investigación de la NOAA experimentó fallas eléctricas totales exactamente en las mismas coordenadas donde el Mariano Matamoros perdió comunicaciones. Y en 2023, la Secretaría de Marina estableció una zona de exclusión temporal alrededor del archipiélago, prohibiendo buceo nocturno sin ofrecer justificación oficial. 3 vidas fueron destruidas por capturar esas imágenes. Un video que el gobierno quiso enterrar, una verdad que permanece oculta en las profundidades del Pacífico. ¿Qué son esas estructuras octogonales? ¿Qué es esa forma masiva que asciende del abismo? ¿Son organismos de las profundidades que la ciencia aún no comprende? ¿O son algo más antiguo, más extraño, algo que habita en nuestros océanos desde mucho antes de que la humanidad existiera? Si este caso te impactó tanto como a nosotros, déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Crees que es vida abisal desconocida o algo que no pertenece a este planeta? Comparte este video con alguien que necesite conocer la verdad. Suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguimos investigando casos clasificados como este. Y si encontramos más información sobre Revillagigedo, serás el primero en saberlo. La verdad nunca muere,
solo espera en la oscuridad a ser descubierta. El océano guarda secretos que nunca deberían salir a la luz, y algunos de esos secretos te están observando ahora mismo.